Trump será corrido del Medio Oriente. Su plan para reasentar, entre muchas comillas, a los gazatíes se desmorona frente a la firmeza de Jordania y la indignación de toda la región. El monarca Abdullah II, con el respaldo de Egipto y Arabia Saudita, ha dejado claro que no permitirá el desplazamiento forzado de palestinos. Las calles de Gaza son un reflejo del desastre. Hospitales colapsados, ciudades reducidas a polvo y miles de víctimas que desafían cualquier justificación. En Cisjordania, jóvenes gritan el nombre del rey Jordano, mientras en Washington advierten: si persiste, perderemos a Jordania. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. 22 de febrero, hablaremos de la desastrosa guerra comercial de Trump. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. El rey de Jordania no dejó margen para la ambigüedad. En una declaración que sacudió los pasillos del poder, lanzó un desafío directo a Washington. Nadie desplazará a los gazatíes. La sala enmudeció. Trump, incómodo, enderezó su corbata roja y repasó los mapas con el ceño fruncido. Todo se desató por una afirmación temeraria. En enero de 2025, el republicano sugirió, sin tapujos, la posibilidad de comprar Gaza para reasentar a sus habitantes. La respuesta de Jordania fue inmediata y tajante. Rechazamos cualquier anexión, sentenció la Corte Real en X. En Tel Aviv, Netanyahu apretó los puños con gesto severo. Con la dureza de un monarca que no cede, Abdullah II advirtió con una mirada firme: la expansión de asentamientos es inaceptable. Su índice, en alto, parecía una lanza. Trump, desde su club en Mar-a-Lago, desestimó la advertencia con desdén. Ellos aceptarán mi oferta. Sin embargo, Egipto y Arabia Saudita se alinearon con Jordania, fortaleciendo su postura. Las cifras retratan una devastación sin precedentes. El 85% de Gaza, convertido en escombros, más de 35.000 civiles asesinados desde 2023, una cifra sin parangón según la ONU. 134 periodistas han caído bajo el fuego, pero Trump insistía en llamar a su propuesta una inversión humanitaria. Jordania tajante contestó: aquí no habrá campos de refugiados. Con micrófonos en su rostro, Trump intentó suavizar la polémica, asegurando que Abdallah II y al-Sisi abrirán sus corazones. Pero la respuesta de los palacios árabes fue inmediata y contundente. Es una fantasía peligrosa, replicó un alto asesor de la realeza jordana, cruzándose de brazos con una expresión de absoluto rechazo. Mientras Netanyahu revisaba documentos de inteligencia en su despacho, un oficial de alto rango le susurró una advertencia alarmante. Jordania moviliza tropas cerca del Valle del Jordán. Trump, por su parte, optó por su estilo habitual, escribiendo en Twitter: resolveré esto en un día. Pero en Bruselas, la respuesta era otra. La Unión Europea ya había comenzado a congelar fondos a Tel Aviv. El monarca jordano rompía con la historia. Ningún líder árabe había desafiado así a Washington desde 1967. No somos títeres, filtraron fuentes cercanas al rey. Su discurso de miércoles, transmitido en árabe clásico, puso en evidencia los tratados rotos y las promesas incumplidas. El recuerdo de Nakba de 1948 resurgía con fuerza en cada análisis. En la memoria colectiva palestina, el éxodo forzado tras la creación de Israel volvía a latir. Ahora, el miedo a un segundo cataclismo era real. En Ramallah, las calles rugían con una consigna clara: Gaza no está en venta. Mientras tanto, en Moscú y Pekín, movimientos en la sombra insinuaban una nueva jugada geopolítica.
La tregua pendía de un hilo, frágil, como el silencio antes de una tormenta. Jamás lanzó una acusación directa contra Tel Aviv, asegurando que no había cumplido su parte del trato. Netanyahu, con su tono habitual, replicó sin titubeos: «Defendemos nuestra existencia». Mientras tanto, la Liga Árabe advertía con sanciones económicas si Washington insistía en imponer su postura. Trump, fiel a su estilo, apostó por su círculo más cercano. En un movimiento predecible, envió a su yerno a negociar. Jared volverá con un acuerdo, afirmó con convicción. Pero en Amán, la respuesta fue un café amargo, el símbolo más claro de rechazo en la cultura árabe. Fuentes presentes en la reunión aseguraron que el monarca apenas ocultó una sonrisa irónica al escuchar las propuestas estadounidenses. Desde Gaza, una imagen estremeció al mundo. Un niño de 7 años, sentado sobre las ruinas de lo que fue su escuela, lanzó una pregunta devastadora: ¿nos echarán? La fotografía, que se volvió viral, mostraba su mochila rota entre los escombros. Organizaciones humanitarias no tardaron en señalar el plan de Trump como un intento de limpieza étnica del siglo XXI. Bajo el sol abrasador, Abdalá II apareció con uniforme militar, inspeccionando a sus tropas en la frontera. Sus gafas de sol ocultaban una mirada férrea, pero su mensaje fue claro: protegeremos a nuestros hermanos. Mientras tanto, en Tel Aviv, Netanyahu firmaba órdenes de respuesta proporcional, vestido con una camisa remangada y el rostro tenso. El tablero internacional se movía. Arabia Saudita decidió congelar las negociaciones con Tel Aviv, mientras que Turquía, históricamente distante, sorprendió al ofrecer ayuda. Aislado y sin respaldo, Trump levantó el teléfono y llamó a Mohammed bin Salman con una súplica directa: «Detén esta locura». La única respuesta que obtuvo fue un tono seco y distante. En Cisjordania, las calles hablaban por sí solas. Jóvenes plasmaban en muros la imagen del monarca jordano con una inscripción clara: «El guardián del desierto». En paralelo, los círculos del poder en Washington encendían alarmas. «Perderemos a Jordania si persistimos». Incluso, dentro del Partido Republicano, algunas voces moderadas pedían mesura. Los rumores crecían con fuerza. ¿Se preparaba Amán para romper su tratado de paz con Tel Aviv? Según fuentes internas, la decisión estaba sobre la mesa. Netanyahu, en su despacho, observaba en silencio. Sin Jordania como barrera, el flanco este de Israel quedaría vulnerable. En Europa, el temor era otro. Si Jordania se retiraba, el efecto dominó podía ser imparable. Mientras tanto, en Moscú y Pekín, los movimientos eran calculados. Rusia ordenó el despliegue de buques en el Mediterráneo, mientras que China, desde su embajada en Beirut, defendía abiertamente el derecho a la autodeterminación. En Washington, Trump convocó al Pentágono de urgencia. Los generales desplegaron escenarios de guerra regional y uno de ellos se atrevió a susurrar lo impensable: imposible ganar. Bajo los escombros de Gaza, el último refugio de los heridos cedió. Un hospital subterráneo colapsó, dejando médicos y pacientes atrapados en la oscuridad. «No hay medicinas ni luz», informó con angustia un médico que intentaba salvar vidas con los recursos agotados. Israel permitió la entrada de 100 camiones de ayuda, pero Jordania exigió 500. Desde Bruselas, la Unión Europea lanzó una acusación directa. Tel Aviv estaba aplicando un castigo colectivo. Desde su palacio, el monarca jordano movía sus piezas con precisión milimétrica. Convocó a los embajadores árabes a una reunión rodeada de tapices del siglo X, un escenario diseñado para evocar la grandeza del pasado islámico. «Si caemos, ustedes serán los siguientes», sentenció con voz de acero. Horas después, Kuwait y Qatar rompieron el silencio para condenar el plan de Trump. Incluso Irak, a pesar de sus divisiones internas, emitió un comunicado en la misma línea. Pero Tel Aviv no se quedó inmóvil.
En un intento por desviar la atención, filtró supuestos documentos que vinculaban a Amán con Hamás. La respuesta de Jordania fue fulminante. Fake news, rugió el monarca, mientras sus agentes en Londres hacían su propia jugada, revelando informes sobre financiación israelí a opositores jordanos. La guerra en los despachos diplomáticos se intensificaba. Las cifras que emergían desde Gaza estremecían al mundo. Más de 200 periodistas asesinados, más de 80% de los edificios civiles reducidos a escombros y más de 300.000 víctimas directas e indirectas. Las denuncias contra Netanyahu se multiplicaban y en las calles ya lo llamaban el carnicero de Gaza. Las reacciones internacionales no dejaron margen para dudas. Ni siquiera los aliados tradicionales de Trump pudieron justificar sus palabras. Pero el peso real de la situación recaía en una única figura: el rey de Jordania. Si decidía cruzar una línea y tomar un rol activo en Gaza, la guerra estallaría y Tel Aviv perdería su principal escudo estratégico. La historia reciente ofrecía un recordatorio brutal. Netanyahu creyó que podía atacar a Irán sin pagar un precio, pero Teherán le respondió con una fuerza demoledora, desmantelando su supuesta cúpula de hierro. En aquel momento, Tel Aviv aún contaba con el respaldo de Jordania, Arabia Saudita y Egipto. Pero ahora, el panorama había cambiado. La falta de apoyo jordano podría ser el principio del fin para el ente ocupante de Palestina. Sin su respaldo, Israel no solo enfrentaría una crisis, sino una derrota de proporciones históricas. Trump entendía la gravedad del momento, y más aún con Arabia Saudita en pie de guerra tras sus desafortunadas declaraciones. Consciente del impacto de sus palabras, el presidente Trump cambió de estrategia. En las últimas horas, sus discursos se tornaron más cautelosos, midiendo cada afirmación con precisión quirúrgica. La respuesta internacional había sido un mazazo inesperado. Estados Unidos ya no era el imperio de antaño, y un viejo zorro como él podía oler cuando el mundo y los mercados estaban en su contra. El golpe de Jordania no era solo un desafío, era una advertencia. Este sábado, 22 de febrero, acompáñanos a descubrir cómo Donald Trump se está convirtiendo en una amenaza para la economía global. La desastrosa guerra comercial de Trump llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.